documental que estamos haciendo sobre el festival. Vale. Y aparte de todo eso, nos llamó mucho la atención que tú vinieras aquí a hacer lo tuyo, porque vamos a hacer dentro de unos meses un documental para trabajo ya de fin de grado sobre la prostitución. Y nos queríamos centrar sobre todo en el aspecto más, el debate ese que hay de, ¿es legalizable o no? ¿Es moral o no? Entonces queremos buscar diferentes puntos de vista y no sacar nada a la luz, pero simplemente que cuando alguien vea el documental, se pregunte lo que nos preguntamos nosotras. Porque hay muchos puntos que nos hacen pensar que no debería ser algo, que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y que si la industria del sexo, la pornografía está bien vista, entre comillas. ¿Pero hablamos de pornografía o prostitución? De prostitución, sí, pero es... No tiene nada que ver, ¿eh? No, ya, pero... Vale. En ese sentido, ¿por qué esa parte de la industria del sexo no está considerada moral? ¿Y por qué no es moral o por qué sí lo es? Entonces queríamos diferentes puntos de vista. Vale. Entonces nada, te vamos a empezar a preguntar un poquito sobre ti, sobre qué quieres hacer o qué vas a hacer, cuál es tu performance, y luego, si te parece bien, te vamos a preguntar un poquito tu opinión sobre el tema. No hace falta que te centres exactamente, pero lo que te apetezca decir. Lo que me preguntes, si quieres, no hay problema. Vale, pues ¿estamos preparadas? Sí, pero ya puedo empezar. No espero. Sí, siempre existe por alguna manera. Vale, bueno, pues preséntate. Te miro a ti todo el rato. Sí, mírame a mí. Soy Abel Azcona, soy un artista interdisciplinar y bueno, estoy en Valencia invitado al Festival Intramurs para presentar una muestra con performance en las que trato temas sobre la prostitución, sobre el empoderamiento del cuerpo y sobre la sexualidad. Vale, muy bien. ¿Y en qué consiste tu performance? Bueno, hoy se presenta una performance que, yo siempre me ha gustado mucho adecuar los proyectos a los espacios. Entonces, ha dado la casualidad que en Valencia hay un espacio muy interesante para trabajar que era hace los 80 un espacio que se llamaba La Guerra. Entonces hemos, después de investigar el espacio, considerado oportuno crear un proyecto un poco adecuado al espacio, pero también un poco al contexto de Valencia y un poco al contexto de mi obra. Y es un proyecto en el que vamos a hacer una instalación corporal en la que va a haber bastantes personas vinculadas, algunas a la prostitución, otras no, otras al modelaje, y todas ellas van a llenar con el cuerpo, con el espacio, un sentido curatorial en el que trata el que es prostitución, que no lo es, un poco ahí tocando la barrera. Entonces después yo haré una performance también en directo, que eso va a una pequeña evolución de un proyecto que hice que se llama Empathy and Prostitution, y evolucionará a tener mi cuerpo totalmente disponible con unos criterios que si queréis luego os contaré, que es un poco más largo de contar. Y bueno, el cuerpo estará disponible un poco volviendo a esa especie de origen de mi vida personal. Es como una especie de vínculo a ese origen. Si quieres contarnos un poco esos criterios o... Vale. No, pues realmente Empathy and Prostitution era un proyecto que yo realizo en 2011-2012 en Bogotá y en Houston, donde mi cuerpo está totalmente disponible, previo un pago de €1, $1 en Houston, y la gente puede pasar por mi cuerpo, y hago esta especie de empoderamiento personal, pero siendo muy consciente de lo que la gente va a hacer. Y volviendo a mi propia experiencia, yo soy hijo de una prostituta, mi madre era prostituta, heroinómana, y yo en mi experiencia personal he sufrido abusos y he tenido experiencias de ese estilo. Entonces era como volver a esos orígenes y empoderar a la gente y crear ese discurso crítico, siempre crítico, desde mi postura, que antes hemos hablado de prostitución y yo tengo una postura crítica hacia la prostitución, y dejar que la gente haga el discurso de la pieza. En este caso vamos a ir más allá y mi cuerpo va a estar desnudo en una cama exactamente igual que en Houston, pero esta vez yo no voy a tener esa capacidad de raciocinio tan clara como la tenía, que yo, aunque no decía nada y me dejaba hacer, estaba consciente. Esta vez vamos a hacerlo desde la inconsciencia. Tenemos una idea de la prostitución bastante confundida. Muchas veces se piensa que la prostituta está muy empoderada y no está nada empoderada, y es al revés precisamente. Entonces es importante tener en cuenta que para mí personalmente, en mi idea personal, poner a una persona una pistola o 100 euros es exactamente lo mismo, es un abuso sexual. Entonces, desde ese abuso sexual quería perder la conciencia en esta performance de hoy para que la gente se diera cuenta que sigue siendo lo mismo. Que aunque yo coja y diga que sí, o no diga nada porque estoy totalmente inconsciente, exactamente es lo mismo, es un abuso. Entonces hoy vamos a ir más allá y el cuerpo va a estar totalmente desnudo, totalmente inconsciente. Y además es muy interesante la especie de vínculo que se puede hacer con la performance, porque al final en la performance hablamos que es arte del cuerpo, el artista está presente, pues en este caso estará presente el cuerpo, pero la conciencia no.
Entonces es muy interesante hasta qué punto la gente puede llegar más allá si la conciencia no está presente. Y hasta qué punto en una prostituta está la conciencia presente o la prostituta tiene que evadirse porque eso es un abuso. Entonces hay como muchas preguntas que se le van a presentar al presentador. Para hacer eso interesante habíamos hecho una especie de instalación, he creado una instalación en la que todo sea un contexto, es decir, creo en el espacio, tiempo y cuerpo, entonces creo que el espacio debe estar vinculado a lo que yo haga como performance, entonces creo que las personas que están alrededor mía, el ambiente que se respire, creo que tenía que ser coherente. Por eso hay otra serie de personas también alimentando ese espacio y siendo parte de esa instalación. ¿Y cuál crees que es el papel de las personas que cuando se habla al público participen? Yo creo que cada proyecto evoluciona de alguna forma. Entonces, Empathy and Prostitution era yo en una galería desnudo en una cama, un poco más. La gente pagaba €1 y eso ya tenía un contexto. Esta vez yo no quería hacerlo del pago porque quería que fuera diferente, pero me parecía interesante el dar carta libre al público, pero me parecía importante el contextualizar el espacio. Entonces, si tú en el espacio, una señora, por ejemplo, de Valencia, entra en el espacio y ve a 9 chicos fumándose un cigarrillo, metiéndose en una raya de coca o teniendo relaciones en un espacio donde el espacio ha sido eso, es decir, en los 80 era un espacio creado para eso, me parece que es como contextualizarlo muy interesante. Entonces puedes llegar a mi performance, pero antes has vivido una experiencia previa. Tú vas a una galería de arte, hoy te dicen que hay una exposición y te imaginas unos cuadros en una pared, no te imaginas 9 chicos allí viviendo esa experiencia. Entonces me parece que es vincular y contextualizar lo que yo realizo. Entonces es como hacer una instalación corporal, de cuerpo, nunca mejor dicho, porque van a estar allí desnudos, viviendo esa experiencia y yo estaré al fondo realizando la performance. Entonces es como ese contexto. Vale, pues no sé, si quieres decir algo más de la performance o... No. ¿Se os ocurre algo, chicas? No, bien. Pues si quieres contarnos algo acerca de tu opinión sobre la prostitución. Bueno, yo siempre he tenido la prostitución una figura y una postura abolicionista. Considero y he trabajado muchísimo con prostitución, llevo más de 10 años en todos los países, me he prostituido como prostituta transexual en Colombia, he estado como prostituta transexual, ahora voy a estar en Houston, he estado en Madrid y siempre he sabido como prostituta y también como hijo de prostituta que tal y como está hoy establecida la prostitución, yo tengo esa postura porque considero que no hay un empoderamiento real del cuerpo, hay una especie de residuo patriarcal que creemos todavía que la mujer debe estar al servicio de, pero eso no quiere decir que la mujer esté empoderada porque ella crea y lo sienta así en ese momento, sino que yo creo que es un tema educacional, es más complicado y que todo eso. Yo entiendo el empoderamiento del cuerpo de cada uno y puedo entender que hay muchas mujeres o algunas mujeres que defiendan la legalización desde la postura patriarcal, pero yo como mujer, como prostituta, como hija de prostituta y como hijo de prostituta, yo considero que con ciertas ayudas y ciertos aspectos y ciertos... la palabra ayuda no me gusta, pero con ciertos apoyos, la prostitución tal y como se da hoy no sería necesaria. Creo en la sexualidad plena, creo en las orgías, creo que cada uno puede vivir la sexualidad como quiera y lo defiendo, pero considero que al final esa especie de residuo del capitalismo patriarcal, heteronormativo, que al final es lo que la prostitución, el 98,8% de la prostitución es, no nos ayuda y encima nos hace daño como mujeres y como personas. Entonces, ¿crees que podría ser un problema de género? Es un problema de género, evidentemente, pero es un problema de residuo patriarcal, es un problema educacional, es un problema de que venimos viviendo una religión católica, ultracatólica, que hace crear un normativismo en cuanto a la religión, el hombre, la mujer en casa como mujer sometida para todo, entonces vamos allá de todo eso. Pero yo creo que en el momento que deconstruyamos toda esa construcción social, la mujer podrá ser libre para hacer lo que quiera, la mujer, el hombre, yo considero que no habrá esas relaciones de poder y menos en un intercambio de pistola, 100 euros o un intercambio de abuso, de lo que yo considero abuso sexual. Entonces, sí, como para recapitular, tú concibes el hecho de que cada uno utilice su cuerpo para lo que quiera, sí, pero lo que te parece que es una relación de poder que no es sana es el intercambio de dinero. Sí, pero yo por ejemplo lo utilizo algo que se puede concebir como prostitución, pero lo utilizo como un empoderamiento político. No hay necesidad, no hay un intercambio monetario, es diferente. Yo lo hago con un empoderamiento político precisamente por crear ese cambio y para crear ese input para precisamente acabar con eso. Es diferente, no estamos hablando de una situación de necesidad, no estamos hablando de una situación de precariedad, entonces yo creo que el empoderamiento es totalmente diferente. Soy un hijo de puta y tengo derecho a empoderar mi propia experiencia para poder romper con eso, es un hecho rupturista. Mi madre biológica, por ejemplo, prostituta, ya no puede hacer nada, no puede decir nada, es heroinómana, así bien en la calle, yo creo que yo puedo crear un discurso por ella. ¿Vale? Guay, está muy guay lo que nos has dicho.
Sí. No sé, no... Yo Así... Llevo 4 cervezas y ya... No, me surgen muchas preguntas, pero en general me mola mucho lo que nos has contado. Sí, Sí, bueno, ya corto. sí.